El universo de George R.R. Martin se expande. A Game of Thrones se suma The House of the Dragon. Pero, ¿sabían que hubo hasta 5 proyectos de series que no se filmaron? ¿Cuál era la historia del piloto que fue cancelado? ¿Hay más proyectos confirmados para filmar en un futuro próximo? ¿Cuáles son? Te lo contamos en este video. Pero antes de continuar, me gustaría que te suscribieras al canal y le des clic a la campanita para que te avise cuando subimos un nuevo video. En el mundo de las superproducciones cinematográficas y televisivas, nada es tan sencillo como podríamos pensarlo. Para que un proyecto se materialice en la pantalla, tienen que pasar muchísimas cosas, y cuando hay tantos intereses o expectativas involucradas, todos quieren ir sobre seguro. Game of Thrones no es la excepción. En 2017, cuando aún no terminaba la serie regular, se anunció que HBO tenía 4 spin-offs basados en las obras de George R.R. Martin en el horno. Incluso se rumoreó que serían 5 los proyectos. HBO sabe lo que hace y es reconocido por la calidad de sus producciones originales, como The Sopranos, The Wire y The 6 Feet Under. Estos se cuentan entre las mejores series jamás hechas. Sin embargo, aunque tenían el reconocimiento de la crítica, nunca tuvieron tanto éxito comercial como Game of Thrones. Fue algo nunca antes visto. Precisamente por eso, 8 temporadas no eran suficientes. Seamos honestos, ¿en cuál cabeza cabe que iban a dejar pasar la oportunidad de seguir sacándole jugo al mundo medieval de George R.R. Martin? O sea, no queremos decir que solo el contenido popular y rentable merezca ser difundido, pero cualquiera sabe que las ganancias son fundamentales para que un proyecto crezca. Afortunadamente para nosotros, las historias inspiradas en Canción de Hielo y Fuego son de excelente calidad, y son muchísimas. Y lo de muchísimas es en serio, abarcan poco más de 15,000 años, y quienes las conocemos sabemos que tienen un potencial televisivo inmenso. Pero como dijimos antes, muchísimas cosas tienen que pasar antes de ver una buena idea en la pantalla. A pesar del considerable éxito de la fantasía medieval, los spin-offs de Game of Thrones han tenido un recorrido difícil hasta nuestros días. Algunos fueron cancelados y un par más fueron puestos en la congeladora. ¿Qué pasó? Bueno, pues lo que pasó fue la última temporada de Juego de Tronos. La 8ª temporada fue, decepcionante, por decirlo menos. Más allá de lo que cada uno de nosotros podamos decir al respecto, sabemos que fue lo suficientemente decepcionante como para hacer dudar a los productores detrás de los spin-offs. No se trató pues de gustos o apreciación, sino que la gente que pone el dinero decidió. Así como así, el resultado de una taquilla o la recepción de un lanzamiento en streaming pueden determinar el futuro de proyectos enteros y muchísimo trabajo. El primer proyecto en ser cancelado antes de siquiera hacer pública su trama fue el liderado por Bryan Cogman. La anécdota no sería relevante si no fuese porque cuando Cogman tuvo la negativa de HBO, se fue a Amazon. ¿Y qué creen? Ahora lo veremos en Rings of Power con créditos de escritor y productor. ¿Qué tal? Y a menos de que nos hagamos amigos del escritor, nunca sabremos el argumento de ese spin-off que contaba con la aprobación del mismísimo George R.R. Martin. Como ven, amigos mágicos, las personas involucradas en los spin-offs no eran principiantes cualquiera, sino que tenían buenas credenciales. Gente como Max Borenstein, el escritor de cabecera del Monsterverse, y Brian Helgeland, escritor con sendas nominaciones al Oscar por dramas como Mystic River o LA Confidential. No obstante, ellos, al igual que el proyecto de Cogman, nunca trascendieron del rumor, y lamentablemente las ideas que tenían en mente nunca avanzaron. El proyecto que estuvo a un paso de llegar a nuestra pantalla fue el de Jane Goldman, una escritora reconocida por adaptaciones como Kick-Ass y las que probablemente son las mejores historias de X-Men en el cine, First Class y Days of Future Past. Adicional al talento de Goldman, este proyecto tuvo colaboración directa de Martin. De esta idea que nunca fue, es de la que les platicaremos, amigos mágicos. Después de la purga de contenido de spin-offs tras la debate del final de Game of Thrones, la única idea sobreviviente fue la del argumento ideado en conjunto por Jane Goldman y George R.R. Martin. Con la confirmación oficial de HBO, se lanzó a los medios la siguiente descripción para la serie. La serie narra el declive del mundo desde la edad de los héroes hasta la hora más oscura. Y aquí, solo una cosa es segura: desde los horripilantes secretos de la historia de Westeros hasta el verdadero origen de los caminantes blancos, pasando por los misterios del este y los legendarios Stark. Esta no es la historia que creemos conocer. ¡Wow! En otras palabras, nada de las dinámicas políticas y sociales que vimos en Game of Thrones iban a tener representación en esta precuela. Es más, ningún rastro de desembarco del rey, no hay ningún trono de hierro por el cual pelear, no hay Targaryens y por supuesto no hay dragones. Por la descripción oficial con la datación que tenemos de la edad de los héroes del mundo del hielo y fuego, estamos hablando de 10,000 años antes de toda la historia que conocimos en Juego de Tronos. La edad de los héroes es un periodo que tuvo una duración de 4 milenios, lo que nos advertía que las posibilidades de continuidad eran enormes.
enormes. Es durante este periodo que se forman las grandes casas que milenios después conoceremos, así como es en esta época cuando vivieron los héroes que solo existen como viejas historias en Westeros. Personajes como Bran el Constructor, fundador de la casa Stark, o Lan el Astuto, el fundador de la casa Lannister, entre otros héroes legendarios. Ese salto en la cronología fue tan interesante como arriesgado, porque si bien cualquier fanático quiere conocer el origen de los caminantes blancos o de las casas y la llegada de la larga noche, te quita todo el contexto y la vinculación emocional que tenías con los personajes que te hicieron sufrir y emocionarte durante 8 temporadas. En cuanto fue anunciada la descripción de la serie, iniciaron las especulaciones. Para los más observadores de las historias de la vieja Tata y los comentarios desperdigados a través de toda la serie, quedó claro, pero quizá haya que explicar el argumento de este proyecto un poco más despacio. El universo que creó George R.R. Martin es antiguo, muy antiguo. Westeros, el continente que conocimos poblado por hombres peleando entre sí por el trono de hierro y que se decían descendientes de los primeros hombres, los Ándalos y los Rhoynar, no existía como tal. El proyecto concebido por Goldman se ubica 10.000 años antes del primer episodio de Juego de Tronos, lo que significa que los protagonistas serían los pobladores originales de Westeros, los niños del bosque, humanoides de rasgos salvajes, de poca estatura y complexión frágil que honraban la naturaleza y poseían habilidades mágicas. Los otros protagonistas, el punto de conflicto, quienes son la primera migración de hombres como los conocemos, con su indumentaria bélica, con sus armas de bronce y un devastador deseo de conquista. El nudo dramático sería no solo la disputa entre ambos bandos, ya que con el tiempo, tras un acuerdo mutuo, se hizo una tregua en la isla de los rostros que permitió a los niños del bosque vivir en el norte y a los primeros hombres dominar el resto del continente. En este contexto, el argumento de la serie giraría en torno a la creación de los caminantes blancos. Cuando los niños del bosque vieron que los humanos se convirtieron en una amenaza porque cortaban sus árboles sagrados y les asesinaban, decidieron convertir a algunos primeros hombres en armas contra sí mismos. Insertaron una daga de vidriagón en un humano y este se convirtió en el primer caminante blanco. Por supuesto, todo se salió de control. Los crearon únicamente como defensa contra los hombres, pero tomaron voluntad propia. Por eso, niños del bosque y humanos se vieron obligados a crear el muro para separar los otros de los vivos. Lamentablemente, no existen más detalles de la serie, cuyo nombre provisional fue Blood Moon. Todo lo que tenemos fueron rumores y especulaciones, claro está. Por ejemplo, en su momento, muchos apostaron que el villano principal habría sido el Rey de la Noche, el cual fue el único personaje de Game of Thrones que aparecería en esta serie, y al mismo tiempo era un personaje específicamente creado para la serie, es decir, no lo creó George R.R. Martin. Entonces, ¿qué pasó? Amigos mágicos, ya saben la respuesta. La última temporada de Game of Thrones. Eso es lo que pasó. Toda esa magnífica historia se perdió como lágrimas en la nieve de más allá del muro porque a los productores les dio frío. Al ver el resultado del material creado sin el soporte de un libro de George R.R. Martin, nadie quiso arriesgarse. No quisieron convertirse en una decepción más. Antes del final de Juego de Tronos, el acuerdo había sido el mismo para las últimas temporadas. O sea, guiarse por el mundo creado en Canción de Hielo y Fuego. Crear una nueva historia y personajes que tendrían el visto bueno del autor para validar su historia. Pero George R.R. Martin no intervendría de forma directa. Ahora sabemos que eso fue el factor determinante de la decisión de HBO. El primer paso de vuelta al universo de Westeros no lo darían sin material literario detrás. A la postre, esta serie sería la razón por la cual estamos por ver el estreno de House of the Dragon y no el de Blood Moon. Lo más sorprendente, existe un capítulo. Así es, amigos mágicos. Se filmó el piloto y le costó a HBO la nada módica cantidad de $30 millones. Lo protagonizaron Naomi Watts y Josh Whedon-House. Es más, todo el elenco estaba asignado y fue anunciado. Lamentablemente para nosotros, el capítulo no convenció a nadie de los interesados y pasó la historia por ahora. Una lástima no haberlo visto, ¿no creen, amigos mágicos? A muchos nos habría encantado conocer cómo fue el inicio de la larga noche, esa noche perpetua que duró más de una generación y que solo terminó cuando los niños del bosque y los primeros hombres, además de los primeros miembros de la Guardia de la Noche, lucharon juntos para expulsar a los otros al norte de Poniente detrás del muro. ¿Imaginan el avance del frío eterno sobre Westeros mientras devora todo rastro de vida al tiempo que una raza de demonios imperturbables consume todo a su paso? Habría sido espectacular ver en pantalla una última y desesperada alianza entre los niños del bosque y los primeros hombres armados de Vidrodragón. Conocer el liderazgo de Azor Ahai en la batalla por el amanecer mientras guía a la humanidad con la espada legendaria, dueña de luz y recluye a los otros más allá del muro. Una pena, sí,
Pero pensemos positivo, amigos mágicos. Nada está escrito en piedra. Ahora en agosto de 2022, HBO confirmó un nuevo spin-off liderado por Jon Snow y deja la puerta abierta para otros más. Al parecer, lo único que necesitaba HBO es el visto bueno del público y conocer la reacción del mundo. El entusiasmo alrededor de House of the Dragon podría que avive el fuego de Westeros por un largo tiempo. Quizá volveremos a escuchar sobre esos proyectos que nunca se concretaron. 10.000 barcos, la historia de la llegada de Nymeria y los Rhoynar, Flea Bottom, historias sobre ese punto de contacto de tantos personajes en Desembarco del Rey, cuentos de Dog y Egg, una serie de novelas ubicadas 90 años antes de los eventos de Game of Thrones e incluso se habla de una serie de animación. ¿Les habría gustado ver en la pantalla la historia de la larga noche y la batalla del amanecer? ¿Les gustaría conocer el argumento de los otros proyectos de Canción de Hielo y Fuego? Déjalo en los comentarios. Y si quieren conocer algunas diferencias y similitudes entre la saga de Percy Jackson y la de Harry Potter, te lo dejaremos en las pantallas finales. Y recuerden, amigos mágicos, que las palabras son nuestra fuente más inagotable de magia.